Martín Alberto Vizcarra Cornejo cumple su primer año como presidente del Perú y en su camino se ha llevado grandes obstáculos que al parecer y hasta el momento ha sabido llevar bien. Aquí enumeramos 10 momentos claves del gobierno de Vizcarra. Acabo de renunciar, algo que pensaba me iba a durar, pero cogió el camino que no debió tomar y ahí quedó, no dio pa' más. Tras la crisis política por los vínculos de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht por el caso Westfield, y a pesar de pedir un salvavidas a cambio de un indulto, PPK no resistió. Se le paró el reloj, no pudo más al segundo intento de vacancia. Nuestro presidente de lujo renunció. Que en paz descanse. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Veía que imposible era levantar bandera blanca y decir no me rindo, pero se acabó. Las apuestas empezaban a correr. La gran interrogante surgía. ¿La cadena de mando continuaría? Es decir, ¿Martín Vizcarra como primer vicepresidente asumiría las riendas del país? Luego de esta incertidumbre, Vizcarra, que se desempeñaba como embajador en Canadá, luego de su controvertido paso como ministro de Transporte, que seguramente está a su Aquí costado. está el ministro de Transportes. regresó al Perú para ponerse la banda presidencial. Llegó el día de la juramentación. Mientras tanto, Galarreta lucía de manera risueña con un rostro de felicidad, por no decir otra cosa, la banda presidencial con sus compañeros como un acto de victoria. Tal vez creyendo que el nuevo mandatario iba a ser benévolo con ellos y con su lideresa. Lo que se les esperaba. Durante su primer mensaje a la nación, Vizcarra señaló que el gabinete de ministros sería renovado por completo. Destacó que se necesita la unidad de las fuerzas políticas para recuperar la gobernabilidad y realizar un pacto social contra la corrupción. No pierdan la fe en sus instituciones. Permítannos demostrarles que el Perú es más grande que sus problemas. Así comienza el camino de Vizcarra como nuevo presidente del Perú. Meses después estalló la bomba de los audios de la vergüenza, que involucraban a varias personas vinculadas con el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya, ¿qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? ¿Cuál señora, man? Así en forma genérica. ¿Señora qué? De la fuerza número 1. 2 días después del primer destape, Vizcarra era mencionado en uno de los audios. Negó rotundamente que estuviera involucrado en tráfico de influencias y manifestó que se investigue hasta llegar a las últimas consecuencias. Porque claro, no bastaba con exclamar su inocencia como otros, sino demostrarla. Exijo una investigación que vaya hasta las últimas consecuencias y que se realice con celeridad para que se sancione severamente a los responsables de estos actos vergonzosos y repudiables. Desde este momento, Vizcarra tomó como caballo de batalla la lucha contra la corrupción. Aquí insértese música de batalla. Continuemos. Se mostró indignado ante cada publicación vinculada a estos audios. Tomó como primera medida la creación de una comisión que se encargara de una reforma total del sistema de justicia. Todo caía por su propio peso. Varios consejeros del CNM renunciaron y otros involucrados fueron sancionados. Además, el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, dio un paso al costado. Todo se había terminado para los amiguísimos. En medio de este escándalo, un ministro cayó, Salvador Heresi, quien era el titular de Justicia. Apareció junto a César Inostroza en una conversación, lo que demostraba cierta cercanía entre ambos. Posterior a ello, Vizcarra pidió su renuncia y Heresi se tuvo que ir bailando con su propio pañuelo. Los días pasaron. Vizcarra siguió firme con la idea de la reforma integral del sistema de justicia. Llegó Fiestas Patrias y por ende, todos estaban a la expectativa del mensaje que daría el 28 de julio ante todos los peruanos. Uy, uy, uy. Todos esperaban su pronunciamiento frente a los últimos actos de corrupción, pero sorprendió con 3 medidas más. Como una estocada, Vizcarra anunció:
estamos convencidos de que el referéndum es saludable para nuestra democracia y vamos a sumar a esta consulta algunos temas de interés nacional que ameritan una gran decisión. Además de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, consultaremos en esa misma oportunidad a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas, el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales. 3. La bicameralidad, que invoca la restauración de 2 cámaras parlamentarias, sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores. Obviamente las reacciones luego de este mensaje no fueron para nada bien recibidos, sobre todo por la propuesta de la no reelección congresal. Parlamentarios y personajes de la política manifestaron su parecer, su tristeza y en algunos casos su indignación. En el caso de la reelección o no de congresistas, tenemos que ir a una reforma constitucional. Se podría ahorrar el referéndum. La no reelección de los congresistas. Mire, yo no puedo opinar mucho porque soy reelecto, entonces soy persona afectada en esto. El referéndum no fue solo un impulso para incrementar su aprobación, que estaba en descenso, sino también para controlar la mayoría parlamentaria, es decir, a los fujimoristas, o mejor dicho, a los keikistas. Tras el anuncio de esta medida, inició una pequeña disputa entre el Ejecutivo y Legislativo. Vizcarra comenzó a presionar al Congreso para aprobar estas 4 reformas. A pesar de ello, el Congreso se tomó su tiempo y se hizo casi de la vista gorda. Luego de casi 40 días, las cosas seguían igual. Ante el estancamiento, Vizcarra hizo su jugada de ajedrez. En septiembre, el presidente planteó cuestión de confianza, lo cual puso al Congreso en jaque, ante una eventual disolución. Disolver. Algo conocido entre fujimoristas. Gracias a esta medida, el 9 de octubre se aprobaron los 4 puntos en el Pleno, pero luego Vizcarra se mostró en contra de una de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué mostró rechazo a una de las medidas que él mismo propuso? El punto en debate fue sobre el retorno a la bicameralidad. El Congreso realizó ciertas modificaciones que desnaturalizaban lo propuesto y que debilitaban al Poder Ejecutivo. Sí al cambio del Consejo Nacional de la Magistratura, sí a la fiscalización de los partidos políticos, sí a la no reelección de congresistas, pero no a la bicameralidad. Bicameralidad que estamos de acuerdo, pero no a la bicameralidad tal y conforme hemos recibido el proyecto de reforma constitucional. Todo continuó. Escuchamos por todas partes el sí, 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 no. El referéndum ya estaba pactado para el 9 de diciembre y algunos votaron repitiendo la canción del dinosaurio. Y dice sí, 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 no, sí, 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 no, sí, 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 no. En agosto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reveló que se había reunido con el presidente en 2 ocasiones. Dichas reuniones solo fueron para extenderle el apoyo de su bancada y que no hubo ningún tipo de acuerdo. Según Fujimori, se mantuvo en reserva por pedido de Vizcarra. Ambas reuniones ya habían sido negadas por el presidente. Y es así que se armó el escándalo. Hemos tenido 2 reuniones. ¿Después de que juramentó? Sí. Sí, secretas. Entendí que él prefería mantener, digamos, cierta privacidad. Al día siguiente, Vizcarra sostuvo que más bien las 2 reuniones fueron solicitadas en reserva por la lideresa Fujimori. Mencionó que en dicha reunión le pidió que separe a la ministra de Salud y además afirma que se negó a una tercera reunión solicitada por Fujimori. Estas 2 reuniones que se llevaron se hicieron en un marco de reserva. Así lo había pedido en la reunión. ¿Quién? La señora Fujimori. Las condiciones de las reuniones, obviamente, la pone quien es el funcionario que está en el cargo más importante. En este caso, el señor Vizcarra, el presidente de la República. Hubo la solicitud de una tercera reunión. ¿Y usted se negó? No, ya nos negamos. Dijimos ya no más reuniones. No es verdad que yo haya solicitado una tercera reunión.
Luego de este pasaje, la situación para Keiko Fujimori pintó muy mal. Las investigaciones en torno al caso de los Fujicócteles seguían. El 10 de octubre, el juez Richard Concepción Carguancho ordenó la prisión preliminar contra la lideresa de Fuerza Popular. Luego de varias audiencias, el 31 de octubre se dictó la prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori por presunta comisión del delito de lavado de activos. Un golpe para la Fuerza Popular en todos los sentidos. ¿Cómo se mostró Vizcarra ante este caso? El mandatario aclaró que el Ejecutivo no tuvo ninguna injerencia en la decisión del juez y que Fujimori Gucci no era ninguna presa política. Además, manifestó que dicha medida era algo exagerada. La popularidad del presidente en este punto estaba incrementando. Llegó diciembre, llegó el referéndum. 7. Vizcarra post-referéndum. Las expectativas ya vaticinaban el resultado sin problemas. Los comicios se realizaron. Cerradas las urnas, días después se confirmó el respaldo, con un amplio margen de la postura tomada por Vizcarra para cada opción. Esto ayudó a que la aprobación de Vizcarra llegara a su cúspide. Con un mensaje a la nación realizó su balance. Gracias a los peruanos y peruanas que han sido conscientes de la necesidad de un cambio de nuestro sistema de justicia, seremos testigos de un proceso de reforma que nuestro país tanto esperaba. Desde ahora, no más hermanitos. Nuevamente el presidente se enfrentaba con los intereses del Congreso. La reforma de justicia recién iniciaba. Le tocaba al Pleno aprobarla. La legislatura estaba por terminar, pero el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, decidió extenderla hasta el 30 de enero para entender los puntos pendientes. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia era el objetivo. A fines del mes de diciembre, Vizcarra calificó como imperdonable que el Congreso no aprobara aún los proyectos de reforma. La Comisión de la Constitución había solo aprobado uno de los 7 proyectos de reforma del sistema de justicia. Se dilataba el tiempo, llegó la fecha límite, pero no se alcanzaron los votos. Se requirió una ampliación extraordinaria. Recién el 1 de febrero se selló. Entre aplausos y abrazos, la esperada reforma de justicia se aprobó. Habemos reforma. Pero nos olvidamos de una persona. Entre el anuncio del referéndum y esta esperada reforma, un personaje, precisamente el entonces titular del Ministerio Público, empezó a ser portada de casi todos los medios. Nos referimos a Pedro Gonzalo Chávarri. A pesar del blindaje en el Congreso, los audios de la vergüenza lo persiguieron todo este tiempo. Vizcarra no se quedó callado. Reiteradas veces señaló que Gonzalo Chávarri no era la persona más idónea para ejercer ese cargo. Con Chávarri aferrándose al cargo, a vísperas de Año Nuevo anunció la separación de los fiscales, Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial que seguía el caso Lava Jato. Con Chávarri aferrándose al cargo, a vísperas de Año Nuevo anunció la separación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial que seguía el caso Lava Jato. La población reaccionó casi de inmediato ante esa decisión y pese a que esa noche era Año Nuevo, miles salieron con carteles, polos, banderas, vinchas y cualquier cosa que pudiera servir para apoyar a su fiscal, nuestro fiscal, tu fiscal. Tras la presión, Chávarri dio marcha atrás. Solo le quedó volver a ratificar a los fiscales. En los días posteriores, su renuncia fue inminente. En febrero hubieron noticias desagradables para Vizcarra. A inicio de febrero, el Club de la Construcción fue su piedra en el zapato. Primero se le atribuyeron supuestos vínculos de su ex empresa CIM Vizcarra con el Club de la Construcción. Además, se emitió un reportaje donde un colaborador eficaz afirmó que una de las constructoras de este club, Casa, otorgó $100,000 para la campaña de Peruanos por el Cambio. Según este colaborador eficaz, Martín Vizcarra estuvo en la reunión, pero Vizcarra rechazó haber estado presente. Además, se le atribuía haber favorecido a dicha empresa en la entrega de obras. En consecuencia, Vizcarra respondió que cuando era ministro de Transporte y Comunicaciones, él fue quien hizo pública la existencia de un grupo de empresas que se adjudicaba obras con sobrecostos.
Al no esclarecer tajantemente estos hechos, el índice de aprobación del presidente descendió algunos puntos, pero aún así goza de popularidad. 365 días pasaron. Vizcarra, un presidente que no elegimos, ha dado y dará mucho que hablar.